Hola chicos, veremos la parábola. La parábola es la curva que resulta de la intersección de una superficie cónica con un plano paralelo a la generatriz del cono, ¿no? Cuya excentricidad es 1. La excentricidad de una cónica es un número que mide la forma y la desviación de la cónica respecto a una circunferencia. Esto muestra que la excentricidad de la parábola es un caso límite entre la elipse y la hipérbola. Esta propiedad geométrica es la base para deducir sus ecuaciones algebraicas. La parábola se define como el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija que le llamamos directriz. Y para hallarla matemáticamente posicionamos el punto x, y que pertenece al plano cartesiano, en donde se cumple que la distancia de ese punto al foco es igual que la distancia de ese punto a la recta directriz. La parábola la podemos apreciar pues en el rociado de aguas en los parques, en monumentos, ¿no? En los puentes, en las antenas satelitales y parabólicas. Y acá tiene una propiedad muy importante que refleja los rayos paralelos a su eje en dirección al foco. Esta propiedad se cumple en una antena parabólica donde la señal se concentra en el receptor de la antena ubicado en el punto focal. También es utilizada en los faros de los autos, en las linternas y inclusive en las cocinas solares. Sus elementos principales es el foco, el vértice, su lado recto, su línea directriz. Acá tenemos otra lámina en la cual podemos apreciar todos esos puntos y todas esas cuerdas, ¿no? Tenemos acá este eje que es el focal, esta recta que es la directriz, tenemos la cuerda focal, el lado recto, el radio focal. Todos estos son elementos básicos de la parábola. Las relaciones numéricas de la parábola se basan en un parámetro conocido como P, el cual es un número real y diferente de cero, que constituye en la distancia del vértice hasta el foco, que es P, y es igual distancia que del vértice hasta la recta directriz. Asimismo, desde el foco a uno de los extremos de su lado recto es 2P, constituyendo que el lado recto sea una distancia o una dimensión de 4P. Las ecuaciones cartesianas de la parábola se podrían dividir de tres formas, ¿no? General, ordinaria o canónica, y esto depende mucho en cómo se encuentre su eje focal. Cuando este es paralelo al eje de las ordenadas, la ecuación general es esta, ¿no? En el cual sus coeficientes pertenecen a los reales y el coeficiente e tiene que ser diferente para que sea parábola. La ecuación ordinaria se basa bastante en su vértice h, k, ¿no? Y el sentido de los signos es positivo si el ramal es hacia arriba, negativo si es hacia abajo, ¿no? Y en caso de la ecuación canónica, se expresa de esa manera cuando el vértice es el origen, ¿no? El h es igual a 0 y k igual a 0. De manera análoga también para las parábolas de eje focal paralelo al eje de las abscisas, ¿no? La ecuación general es esta, ¿ya? En donde sus coeficientes pertenecen a los reales y el coeficiente d debe ser diferente de 0 para que sea parábola. La ecuación ordinaria basada en su vértice h, k es esta, y la ecuación canónica es cuando el vértice es en el origen, es decir, que h igual a 0 y k igual a 0.
Aquí en esta diapositiva se puede apreciar mejor el caso en que el eje focal sea paralelo al eje de las ordenadas, ¿no? Recordemos que su ecuación general para ambos casos es esta, ¿no? Y de la manera ordinaria sería, si el ramal es hacia arriba, esta, y si el ramal es hacia abajo, esta, ¿no? Es idéntica, pero la variación es en el signo, ¿no? En el cual está delante, pues, del lado recto, ¿no? Las ecuaciones para las parábolas de eje focal paralelo al eje de abscisas, la ecuación general es esta, ¿no? Y si la parábola se abre hacia la izquierda, es esta ecuación ordinaria. Y la ecuación ordinaria para la parábola que se abre a la derecha es esta. Entonces, fijémonos bien que son idénticas, solamente varía en el signo en el cual se antepone, pues, justamente a la dimensión del lado recto. Ahora, para el caso general, ¿no? La parábola inclinada o rotada, tendríamos que ver simplemente la propiedad que se debe cumplir, ¿no? Que desde un punto P, tiene que tener igual distancia a un punto llamado foco y debe ser igual desde este punto P a la directriz, a una recta que le llamamos directriz. Entonces, para ello debemos recordar que para esta distancia, la ecuación general de la recta, ¿no? Esta es la ecuación de la recta y la distancia es conveniente esta fórmula. De este punto, como se halla, pues, esta distancia a una recta. Entonces, la distancia de un punto al foco es igual a la distancia a la recta directriz, ¿ya? Y esta sería su fórmula. Distancia entre dos puntos, este sería PF y el otro sería PD. Recta tangente a la parábola horizontal, ¿no? Entonces, conociendo su punto en tangencia P, X1 y su 1, este sería la recta tangente LT, ¿no? LT. Y acá podemos observar una propiedad en el cual que esta recta tangente al intersectarse con el eje focal en este punto C, fijémonos, ¿no? En el triángulo, en el triángulo CFP, o sea, en el punto de tangencia, en el foco y en esta intersección. Es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque se están formando dos ángulos iguales. Y es más, ¿no? Y es más, con este eje de la recta directriz, esta eje directriz, si uno puede observar, acá, justamente acá, esta recta tangente se convierte en una recta bisectriz, ¿no? De este ángulo formado, ¿no? Ahora, dice, desde el punto de tangencia P al foco es igual desde el foco hasta la intersección C. Y desde el punto al foco es igual desde el punto hasta la distancia de la recta directriz de propiedad de la parábola. Ok, entonces haciendo las ecuaciones respectivas se obtiene esta fórmula. Esta es la fórmula de una recta tangente a la parábola horizontal, solamente conociendo su vértice que es h, k, ¿no? Y el punto x1 y su 1. También tendríamos otra fórmula, porque hay que recordar que la distancia del vértice al foco es el parámetro P. Y para utilizarlo vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? De la ecuación de una recta conociendo su pendiente. ¿Y cuál es la pendiente de recta en el punto de tangencia? Con esta fórmula y obtenemos esta ecuación. Ambas son iguales, la primera y la segunda, pero este conociendo el parámetro P y su vértice, y este sin conocer el parámetro P. También podremos determinar su recta normal, que pasa por ese punto de tangencia, ¿no? Recordemos pues qué propiedad debe cumplirse con estas pendientes que son perpendiculares, la inversa negativa, que en este caso sería esta,
y haciendo las matemáticas nos daría esta ecuación. Para hallar la recta tangente a una parábola vertical, ¿ya? Vamos a definir que el punto de tangencia es px1, y su 1, ¿no? Y su punto de intersección con el eje focal sería el punto C. Entonces la fórmula sería la siguiente, ¿no? La distancia que hay desde el punto de tangencia al foco es igual desde el foco hacia el punto de intersección. Y conociendo el vértice H, K, reemplazamos y directamente hallamos la ecuación de la recta tangente. Otra manera que también sería es bien utilizando el parámetro P, ¿no? Que es la distancia del vértice al foco. Conociendo esto, ¿no? Podríamos que hallar con esta fórmula la pendiente, ¿no? Tenemos la pendiente de la recta tangente y aplicamos la ecuación de la recta punto pendiente, lo reemplazamos y tendríamos esta fórmula, conociendo el parámetro P. Otra manera sería derivando la función parabólica para obtener su pendiente, ¿no? Haciendo esto nos daría la ecuación de la recta tangente. Acá por el punto P también se podría hallar su recta normal. ¿Cómo? Recordando de que la pendiente de la recta normal es la inversa negativa de la pendiente de la recta tangente, que en este caso es esto, y haciendo las matemáticas tendríamos esto. Con todas estas propiedades ya podríamos resolver todos los problemas con parábolas.